Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Quienes habla Raúl Ramírez y Liz Analía Acosta. Hola Liz, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo estás? Sí, también a todos. Un saludo a todos, digo bien. Y hoy queremos hacer una segunda versión, Raúl, contando también algunos casos emblemáticos en donde se recibe esta alta pena, es decir, la máxima pena que está estipulada en la ley, que es 30 años, más algunos que, o en su mayoría, o los que nosotros vamos a contar, que recibieron también 10 años más de medidas de seguridad. Exactamente, la vez pasada hicimos los casos llamativos todos cerca de Asunción. Ahora vamos a irnos un poquito también al interior donde se registraron estos terribles casos realmente, ¿verdad? Comenzamos con la masacre en San Pedro ocurrida el 16 de junio del 2019. Creo que es un caso que causó bastante revuelo. ¿Por qué? Porque se difundieron hasta los videos de qué pasó en la penitenciaría de San Pedro. Justamente estamos hablando de 10 personas, 10 presos que fallecieron y fallecieron en diferentes formas, calcinadas, decapitadas, también otras a consecuencia de disparos y también otros por heridas de arma blanca. Entonces, hasta los videos se difundieron y eso causó realmente el terror. Y 11 personas llegaron a ser condenadas a la máxima pena. Realmente tuvo tanta repercusión que hizo que se cambiara la ley, porque antes de eso la ley decía que si eran delitos podían tener medida alternativa y si eran crímenes, o sea, penas de 5 años para arriba tenían que tener necesariamente prisión preventiva. Entonces las cárceles se iban llenando y ¿qué pasó? En San Pedro hubo un enfrentamiento entre el clan Rotela y el primer comando capital, el Sí. PCC, y ese enfrentamiento fue prácticamente una verdadera masacre ahí en San Pedro, como dijiste, 10 personas decapitadas, eh, Calcinadas incineradas, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, y otras 12 personas más que fueron heridas. y tuvieron que intervenir los efectivos de la policía, incluso la fiscalía también estuvo y todo eso, se hizo el procedimiento y finalmente se hizo todo el proceso donde condenaron a estas personas, 11 de ellos, estos son la mayor cantidad de condenados a 40 años de prisión por este caso. 24 personas fueron condenadas, 11 de ellas a la máxima pena de 30 años más 10 de seguridad por diferentes hechos, homicidio doloso, incluso algunos por tentativa de homicidio por esos heridos que quedaron, motín de internos y otra serie de hechos más. El más conocido fue Freddy González, también quien hace poco escapó del penal de Mingaguazú, Sí. ¿verdad? Estaba ligado al PCC, por supuesto, y él fue recapturado nuevamente. Y Él, antes ya se había Antes fugado. ya se había fugado de la cárcel de Caguazú, por eso lo conocemos luego a él. Y nuevamente fue recapturado. Hace poco se fugó de la cárcel de Mingaguazú, como le decías, fue recapturado. ¿Y qué es lo que dijo el comandante de la policía, Carlos Benítez? Es que él está más ligado al PCC que a la banda de Zamora. Lo dijo él, en sus propias palabras lo ponemos. Entonces son una serie de personas que también se fugaron, no solamente él, hay otras personas más que recibieron esta alta pena y que se habían fugado y fueron recapturados. Hay que decir que ahora mismo en tribunales se va a juzgar también a otro caso similar, en el sentido de una, vamos a Fuga. decir, no fuga, sino el operativo Veneratio, donde falleció un policía inclusive y se resistieron, ¿verdad? Entonces, eso también va a ser juzgado ahora en juicio oral y público. Vamos a ver cómo sale eso. Bueno, te cuento otro caso, Liz. Este es el que ocurrió en junio del año 2020 en Natalicio Talavera, departamento del Guairá. Timoteo Ferreira Martínez, él fue hallado culpable en el juicio oral de matar a su ex concubina Cintia Orrego. Esta señora tenía 30 años y aparte de eso también trató de matar a los padres, lo que serían sus suegros, ¿verdad? Donde recibieron heridas cortantes de distintas partes del cuerpo con cuchillo, ¿verdad? Esto ocurrió el 15 de junio del 2020 en una vivienda que está en el barrio Virgen del Rosario, como dije, de la localidad de Natalicio Talavera, ¿verdad? Tras cometer el hecho, este señor escapó del lugar, ¿verdad? Y en julio de ese año fue detenido ya acá en Villa Ayes, departamento del presidente Ayes, ¿verdad? Eh, la mujer luchó varias horas para tratar de Sobrevivir, salir de sobrevivir, ahí de él, ¿verdad? pero falleció en el hospital a raíz de las heridas que recibió, ¿verdad? Y este caso
particular porque él tenía 2 hijas con esta mujer, ¿verdad? Y ellas declararon en cámara GS lo ocurrido también, ¿verdad? Y aparte se exhibieron otras evidencias, el celular, el cuchillo, los atuendos y todo eso. Y lo peor, Liz, para tener en cuenta también, este señor había sido ya denunciado por violencia familiar a raíz justamente de haber golpeado a su ex concubina, a quien finalmente mató. La denuncia se había hecho en el 2016, ¿verdad? Porque había agredido físicamente a Cintia, en este caso Orrego. Orrego, la fallecida, ¿verdad? Entonces, Qué terrible. esto terminó mal. Y también recibió esa alta condena. Nos remontamos al 2015, Raúl. Tenemos que contar la historia también de Cleverson Luis Pires, un joven que fue condenado por un triple asesinato. Estamos hablando de varios hechos: coacción sexual y violación, robo agravado y finalmente el homicidio ocurrido en el 2015 en el distrito de Naranjal, en el este del país, en Alto Paraná. ¿Qué pasó aquí? Ese 13 de febrero del 2015, él va hasta una vivienda, aparentemente les conocía a estas personas en la colonia San Alfredo de esta ciudad, y allí es donde somete sexualmente a una mujer de 46 años. Mientras las hijas de esta mujer estaban trabajando en un tambo, y luego dice que la asesina, luego de haberla violentado sexualmente, la asesina de 16 puñaladas. Pero esto no queda ahí. Posteriormente, esta persona va hasta una de las hijas de 23 años y hasta la hija de 20 años y también le mata con puñaladas 13 y 6 puñaladas a ambas respectivamente, y queda una niña de tan solo 4 años que se escapa. Ella sobrevive por quedar encerrada en una habitación. Se encerró ahí para evitar que también fuera víctima. Y sí, fue hallada después. Le encontraron después ya como sobreviviente de este hecho, y esta persona recibe la máxima pena, 30 años más 10 de seguridad. Recordemos el nombre: Cleverson Luis Pires. Me imagino cómo habrá quedado esa pobre criatura después de lo ocurrido. Bueno, tenemos también otro caso donde el autor recibió 30 años de pena privativa de libertad más 10 años de medidas de seguridad. Fue un asalto ocurrido con un empresario en la localidad de Salto del Guairá. Se trata de Gustavo Genaro Galloso. ¿Qué pasó? Él fue hallado culpable de matar a Cristóbal Nene Rojas, un empresario de la zona, ¿verdad? El 16 de septiembre del año 2020 en Salto del Guairá. Este señor había ido a visitar la tumba de su hijo en el cementerio local. Casi todos los días iba, teniendo en cuenta lo ocurrido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue encontrado, fue interceptado por 3 personas, una de ellas Galloso. Lo secuestraron, lo llevaron hasta una zona volcosa ahí cerca de Salto del Guairá y le dispararon 3 tiros, ¿verdad? Finalmente dejaron su cadáver y ellos escaparon. El asesino, uno de los asesinos, fue detenido, en este caso Gustavo Genaro Galloso, quien luego fue juzgado por este hecho y hallado culpable. 30 años más 10 años de medidas de seguridad. Los otros 2 serían brasileños que hasta ahora están fugitivos. Prófugos de la justicia. Y también hay un hecho ocurrido en el 2010 que realmente es terrible. La víctima es Johnny Osmar Leit Prieto, y por este hecho fueron condenadas 2 personas, Raúl: Lucineia Estael Gresowski y Jurandir López Alves. Estos fueron las personas que fueron condenadas. Se habían contactado, por lo menos la mujer se había contactado con Johnny a través de redes sociales, pactaron un encuentro y él fue raptado en el estacionamiento del supermercado Gran Vía de Ciudad del Este, luego de encontrarse con la mujer, a quien justamente la conoció por las redes, y fue asesinado al día siguiente del rapto. Ahí le robaron su automóvil y también otras pertenencias, y los condenados empezaron a pedir dinero a los familiares, pese a que ya lo habían asesinado, empezaron a pedir dinero para el supuesto rescate. Incluso comenzaron las amenazas, que era una de las amenazas, es que iban a enviarle la cabeza de Johnny en un plato si es que no cumplían con los pedidos. Bastante grave.
Finalmente, su cuerpo fue arrojado a las aguas del río Mondaú, entre el límite entre Presidente Franco y Los Cedrales, y fue hallado una semana después, y su vehículo quedó incinerado en una calle de Presidente Franco. Finalmente, estas personas fueron encontradas culpables y condenadas a la máxima pena. Exactamente, y queremos decir también, pero el caso de Esteban David da Silva, él fue condenado a 30 años de cárcel, no tiene medida de seguridad, Sí. pero el caso fue terrible, fue el 10 de octubre del 2018 y el hombre mató a su esposa Cintia Carolina Escobar Almada y la desmembró. La fue lanzando en distintos lugares, pero bueno, tiene 30 años, no tiene medidas de seguridad. Ese es uno de los casos, llama la atención, no llegó a los 40 años, pero es un caso Bastante grave, ¿verdad? Que causó bastante conmoción en la zona de Villalles, en la zona de Chacuí, también en donde sucede esta situación. Y un año después recién encontraron la última parte del cuerpo que faltaba, que era el cráneo, Raúl. Y así eso es. también sumó y finalmente él fue condenado. Y bueno, estos fueron los puntos, digamos, los puntos un poco más llamativos, también las historias más controversiales que recibieron la última, o sea, la pena máxima, ¿verdad? De lo que está estipulado en nuestra legislación paraguaya. Sí, la mayoría de estos casos sí ocurrieron en el interior también, donde, bueno, la justicia también aplicó la máxima sanción. Nos vamos. Nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana con más Balanza Judicial. Chao, chao.